Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de que quedamos el día de ayer. Hoy vamos a ver la segunda parte del tema que hemos empezado el día de ayer y concluiríamos el día de mañana con la tercera parte del tema. ¿Ya? Bien, entonces... bien, no sé si ya están viendo la imagen, ¿se puede ver? Maribel, ¿se ve la pantalla o no? Sí, doctor, se ve. Ya. Maribel, ¿no lo subiste tu repaso? ¿Qué pasó? Lo subí, doctor. No lo tengo, lo voy a buscar en mi drive. ¿Ya? Muy Ok. bien. Entonces, ayer habíamos quedado en este slide aquí. Y vamos a empezar entonces, habíamos visto los AINES. Y ahora vamos a ver otros analgésicos no opioides. Y aquí quiero que presten especial atención porque si bien este tema dice o habla sobre otros analgésicos no opioides, vamos a ver que los vamos a incluir en este grupo algunos de los AINES, porque habíamos dicho el día de ayer de que algunos AINES tienen un comportamiento más antiinflamatorio, otros tienen un comportamiento mixto, es decir, son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, y habíamos dicho que otro grupo de AINES tiene un efecto más analgésico. Entonces, en este grupo, además de algunos otros fármacos, vamos a incluir algunos de los AINES que tienen un efecto más analgésico. Bien, habíamos hablado del paracetamol y habíamos dicho que el paracetamol no es un AINE, porque no cumple con los 4 requisitos para ser un AINE, que es ser analgésico, antipirético, antiinflamatorio y tener efectos antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, en este punto de la antiagregación plaquetaria, habíamos manifestado que el único AINE que se utiliza como antiagregante plaquetario es el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, porque es el único de este grupo que produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa tipo 1 fundamentalmente. Que los otros tienen efecto antiagregante plaquetario, pero tienen un efecto antiagregante plaquetario reversible que solamente tiene importancia cuando interactúan con otros fármacos que son administrados al paciente al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si el paciente está siendo anticoagulado con anticoagulantes orales, como por decir la warfarina, y administramos en forma conjunta al paciente por un proceso inflamatorio, un antiinflamatorio no esteroideo, como por decirles diclofenac. En este caso, el efecto antiagregante plaquetario del diclofenaco, sumado al efecto anticoagulante de la warfarina, va a incrementar el riesgo de hemorragia en el paciente. ¿Ya? Entonces, eso quiero que quede bien claro. Bien, entonces el paracetamol es analgésico y es antipirético. Hemos dicho que su acción es fundamentalmente a nivel de la ciclooxigenasa 3, que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el paracetamol no actúa sobre la ciclooxigenasa 2 y tampoco actúa sobre la ciclooxigenasa 1 y que preponderantemente actúa sobre la ciclooxigenasa 3 con un efecto analgésico y antipirético. ¿Ya? Entonces, el paracetamol tiene un metabolito activo, ¿no? Que es, es el metabolito activo de la fenacetina y es el conocido como acetaminofeno o paracetamol. Es el sustituto natural de la aspirina, o sea, del ácido acetilsalicílico, como analgésico o antipirético, cuando está contraindicada la utilización de la aspirina. Ya habíamos dicho que la aspirina está contraindicada en niños y adolescentes que tienen un cuadro viral importante, ¿no es cierto?
y que al administrarse en forma terapéutica aspirina, a las dosis terapéuticas y con la frecuencia de dosificación terapéutica, pueden dar lugar a un cuadro que hemos denominado el síndrome de Reye, R-E-Y-E, y que es un cuadro que se caracteriza por encefalitis, puede tener hepatitis y puede a veces estar también asociada a una pancreatitis, decurrente entonces del efecto del ácido acetilsalicílico en pacientes que tienen un cuadro viral importante. De ahí que la aspirina está contraindicada en pacientes, en niños y adolescentes, o sea, pediátricos y adolescentes que tienen cuadros virales importantes. También otro problema con la aspirina en algunos pacientes es un efecto que produce hipersensibilidad. Entonces, para aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad a la aspirina, entonces se debe utilizar el paracetamol o acetaminofeno, que viene a ser el sustituto de la aspirina. Y aquí lo coloco y lo resalto en rojo, no tiene efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, ustedes cometerían un serio error al decir de que el paracetamol o acetaminofeno es un AINE, porque no es un AINE. ¿Ya? Bien. Un 4% del paracetamol se metaboliza por la citocromo o por el citocromo P450, dando lugar a un metabolito intermedio reactivo que se conoce con el nombre de N-acetilbenzoquinona imina. ¿Ya? Este metabolito intermedio reactivo, ¿no? A dosis terapéuticas se detoxifica rápidamente por el glutatión, es reducido y se elimina en la orina después de la conjugación con cisteína y con el ácido mercaptúrico. Entonces, esa es la forma de eliminación de este metabolito intermedio reactivo del acetaminofeno o del paracetamol, que es, como les decía, el N-acetilbenzoquinona imina. ¿Ya? Ahora, este metabolito intermedio reactivo, cuando se excede la dosis terapéutica y se habla de dosis elevadas, ¿ya? Va a dar lugar a un efecto tóxico fatal con una necrosis hepática fulminante. Entonces, ahí ustedes pueden ver de que el paracetamol o acetaminofeno no es un angelito con areola, ¿no es cierto? Que se maneja muy bien, que se tiene muy buena respuesta, que es seguro cuando se lo maneja a dosis terapéuticas y se lo administra con una frecuencia terapéutica establecida, es decir, cada 8 horas o cada 6 horas como máximo, pero no excediéndonos de las dosis terapéuticas, porque si nos excedemos y llegamos a dosis elevadas tóxicas, pueden dar lugar a una saturación del mecanismo de detoxificación del metabolito intermedio reactivo N-acetilbenzoquinona imina y dar lugar entonces a un efecto adverso severo, fatal, ¿no? Que cursa con necrosis hepática fulminante. Esto ocurre con bastante frecuencia cuando, digamos, el padre o la madre o una familia no se deja los fármacos a una altura adecuada y con llave. Y los niños, inadvertidamente, no se olviden que los fármacos para niños, los laboratorios tratan de fabricarlos con colores bonitos y con sabores agradables, de manera de lograr la adherencia de los niños y que acepten tomarlos por vía oral. Entonces, muchas veces el paracetamol viene en forma de suspensión, con un color bonito, rosado, rojo, ¿no? Y con sabor agradable, y si el niño encuentra un frasco de esto, es capaz de tomarse el frasco entero y saturar el mecanismo de detoxificación del metabolito intermedio reactivo y dar lugar a una necrosis hepática fulminante. ¿Ya? En todos los efectos secundarios del paracetamol, erupciones exantemáticas, urticaria, fiebre y pancreatitis en caso de sobredosis, ¿no? Y hemos dicho que en casos de sobredosis pueden llevar entonces a esa necrosis hepática fulminante. Puede dar lugar también a piuria estéril, ¿no? Y algunos efectos adversos renales, es decir, uno dice, bueno, no es AINE y por lo tanto, dentro de los efectos adversos de los AINES habíamos dicho que en segundo lugar, después de
los efectos sobre la mucosa gastroduodenal, estaban los efectos adversos a nivel renal con la nefropatía analgésica, ¿no? Disminución de la filtración glomerular que puede llegar a afectar la función renal. Entonces puede también el paracetamol tener efectos adversos renales. Alteraciones sanguíneas como trombocitopenia, como leucopenia, como pancitopenia, neutropenia e inclusive puede llegar a la agranulocitosis, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere a efectos adversos o efectos secundarios que cuando se los utiliza en forma terapéutica adecuada, la dosis adecuada, con la frecuencia adecuada y por el tiempo adecuado no van a ocurrir, pero pueden ocurrir, ¿no es cierto? Puede dar lugar también a ictericia y a una alteración o una elevación de las enzimas hepáticas como las transaminasas. Y al igual que los AINES, también puede dar lugar a una cefalea. Ahora, en ciertos pacientes que cursan con una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que esto es difícil de saber, especialmente en algunos pacientes en los cuales se utiliza en forma terapéutica y dosis terapéuticas y no tienen glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pueden dar lugar entonces a anemia hemolítica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones entonces del paracetamol? Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve o moderada, dolor musculoesquelético, artrosis y artritis reumatoide, pero aquí no por su efecto antiinflamatorio. Ojo, y hago hincapié en esto. Cuidado que digan, pero el doctor Peralta ha dicho que no es AINE, pero se utiliza en la artrosis y en la artritis reumatoide. Se utiliza más como analgésico en estos casos. En las cefaleas, en los dolores de muelas, o sea, odontalgia, o también en la dismenorrea, pero no por su efecto antiinflamatorio. Insisto, no se olviden que hemos hablado que la dismenorrea está causada por las prostaglandinas y que cualquier AINE, al inhibir a la ciclooxigenasa, puede dar lugar a un efecto antidismenorreico, ¿no es cierto? Dolor postquirúrgico de leve intensidad, tal vez moderada, no muy indicado, pero bueno. La fiebre sí, y es el sustituto del ácido acetil salicílico, la aspirina. Las dosis, vamos primero en los niños. La dosis es de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Esto te quiere decir que es de 40 a 60 miligramos por día en total por kilogramo dosis. Entonces, si el niño pesa 20 kilos y le damos a 10, la dosis sería de 200 miligramos para el niño, ¿no es cierto? Y la suspensión para niños viene de 100 miligramos por cada 5 ml y de 200 miligramos por cada 5 ml. Y esto se utiliza entonces de acuerdo al peso del niño. En los adultos, la dosis adulta como analgésico y antipirético es de 325 a 650 miligramos cada 4 o cada 6 horas, ¿no es cierto? O puede llegarse inclusive a una dosis alta de 1000 miligramos cada 6 a 8 horas, hasta un máximo de 4 gramos por vía oral. Pero si ustedes me preguntan, bueno, en la práctica, ¿cómo manejamos el acetaminofeno? Generalmente lo utilizamos como por razón de necesidad, ¿no es cierto? Tenemos un dolor de cabeza, tomamos un comprimido de 500 miligramos por decilitro y si pasa el dolor de cabeza ya no lo utilizamos, ¿no es cierto? Por eso les digo que muchas veces la utilización del paracetamol o el acetamino se da por razón de necesidad. Ahora, en casos, por ejemplo, en los cuales los niños cursan con fiebre y con dolor, por ejemplo, en un cuadro viral, respiratorio, un resfriado o una gripe, ahí sí lo podemos administrar cada 8 horas, digamos, en el niño, a la dosis terapéutica establecida de acuerdo al peso del niño, durante los días que el niño tenga fiebre y o dolor, es decir, el tiempo que dure el cuadro respiratorio viral, ya sea un resfriado común o una gripe. ¿Ya? Entonces, que eso quede claro. ¿No? Intoxicación, ya hemos dicho, se considera sobredosis de paracetamol, la ingestión de una sola toma de más de 4 gramos en adultos y de 100 miligramos por kilogramo en niños. Por eso les decía, en niños el peligro radica en que encuentren el frasco de paracetamol y se lo tomen todo.
Dosis superiores a 20 o 25 gramos son potencialmente fatales. Entonces, esto hemos dicho porque se sobresatura el mecanismo de detoxificación del metabolito intermedio, que lleva a una necrosis hepática con insuficiencia hepática aguda fulminante. El antídoto, y esto tienen que recordar siempre, es un mucolítico. El mucolítico que ustedes ya lo han visto en la clase de tos, que se llama la N-acetilcisteína. ¿Ya? La N-acetilcisteína uno lo puede encontrar en cualquier farmacia, viene en sobrecitos generalmente, en forma de polvo que se disuelve en una cantidad de líquido y se lo ingiere por vía oral. Muy eficaz y es el único antídoto para la intoxicación por paracetamol. Bien, el otro fármaco, que este sí está clasificado dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, el ketorolaco, pero este entra dentro de lo que yo les había dicho, que es un antiinflamatorio no esteroideo con un mayor efecto analgésico que antiinflamatorio. Entonces es un analgésico efectivo en el manejo del dolor agudo, se utiliza por vía parenteral en el dolor postoperatorio y en dolores de diversa índole y localización. Entonces se administra por vía oral, se administra por vía sublingual y se administra por vía parenteral, por vía endovenosa. ¿Ya? Dice, no hay estudios clínicos que lo demuestren claramente superior a otros AINES en relación a su efecto analgésico. Y este punto nos hace recordar lo que yo les decía ayer. A los AINES tenemos que quitarles el rótulo de que son solamente antiinflamatorios, ¿no? A pesar de que su nombre dice antiinflamatorios no esteroideos. Hemos dicho que son también analgésicos, son antipiréticos y son antiinflamatorios, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que quedar bien grabado en sus mentes, que los AINES son analgésicos también. Entonces, el ketorolaco es un AINE con muy buen efecto analgésico. La ventaja es de que cuando se lo administra por vía oral o por vía sublingual, fundamentalmente su efecto es rápido, su efecto analgésico es potente y es muy buen analgésico. Las dosis en niños de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo día, ¿ya? Inicial, y luego se puede incrementar a 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo cada 6 horas. ¿Ya? En niños se utiliza más en el dolor postoperatorio, ¿ya? Por vía endovenosa. En adultos es de 20 a 60 miligramos por toma. Los comprimidos vienen de 20, generalmente de 30, pero también se encuentra de 60 miligramos. Ya se puede, la dosis de carga se puede llegar a 60 miligramos, no sobrepasar los 150 miligramos en el primer día y luego bajar a solamente 120 miligramos en días sucesivos. ¿Ya? Generalmente lo que yo les digo, se utiliza el ketorolaco de acuerdo a necesidad. Es decir, tengo cefalea que me está molestando, una cefalea migrañosa, la quiero abortar, es decir, quiero que romper el ciclo y que la cefalea migrañosa no continúe su evolución. Entonces me coloco una tabletita de 30 miligramos sublingual que va a conseguir un efecto analgésico rápido y potente y repetir si es que no ha suprimido la cefalea completamente. ¿De acuerdo? Bien, no se debe administrar más de 3 a 5 días seguidos en pacientes mayores de 60 años porque incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, el tiempo de administración en general para el ketorolaco es de 3 a 5 días como máximo, ya sea en paciente menor a 60 años o mayor a 60 años, pero en pacientes mayores a 60 años el riesgo de eventos cardiovasculares severos se incrementa cuando se administra más allá de los 3 a 5 días. El metamizol sódico o dipirona, ¿ya? Posee una acción analgésica a nivel periférico y central. Es importante como analgésico y también es importante como antipirético. ¿Ya? Generalmente al metamizol y la dipirona no lo utilizamos como antiinflamatorio, lo utilizamos más como analgésico y antipirético. Tiene una característica, es de que tiene un efecto analgésico techo, es decir, que logra un efecto analgésico máximo y aunque nosotros aumentemos las dosis, no aumenta el efecto analgésico. Es decir, que a la dosis determinada, por decir,
un comprimido de metamisol o dipirona de 500 miligramos administrado, ¿no es cierto?, va a tener el mismo efecto analgésico que 1000 miligramos de dipirona, ¿de acuerdo? O sea que 1 gramo. ¿Bien? Entonces el efecto analgésico tiene un techo, no se incrementa con mayor dosis. Está indicado en el dolor de intensidad leve, moderado y severo. Este sí tiene una característica de que se puede utilizar en los 3 escalones analgésicos de la OMS. Se utiliza en el tratamiento de cefaleas, de neuralgias, dolores reumáticos, dolores postoperatorios o de otro origen. ¿Ya? Es muy buen analgésico. Es también muy buen antipirético, especialmente también como sustituto en pacientes que tienen hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o está contraindicado su uso. Forma parte del formulario terapéutico nacional en Bolivia. Y además de que por vía intramuscular tiene efectos sobre el dolor de la fibra muscular lisa. Por ejemplo, se puede utilizar en cólico renal o en dolores de vísceras huecas. Lo que habíamos dicho el día de ayer, no tienen efecto sobre este tipo de dolor en general los AINES. Este sí, el metamisol o dipirona. Bien, los efectos, ¿sí? Y aquí yo les puse en interrogación, ¿no? Porque no se olviden de que yo cada año reviso, modifico, amplío, quito información de las clases teóricas. O sea, no es la misma clase teórica la de este año que la del año pasado. Tiene algunos slides que sí, pero otros que no. Entonces aquí yo he colocado dichos raros, ¿ya? Interrogado, ¿por qué? ¿Ya? Porque se han reportado casos de leucopenia y de agranulocitosis que puede presentarse con una dosis única de metamisol o dipirona. Aparentemente este efecto de agranulocitosis, ¿no?, que a veces es irreversible, ¿ya? Está relacionado con ciertas áreas geográficas, especialmente en poblaciones del hemisferio norte fundamentalmente, estamos diciendo del norte de Europa o de Europa en general y, por ejemplo, Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Entonces, aparentemente esa población, por sus características raciales, tendría una mayor tendencia a tener agranulocitosis. De ahí que en estos países, ¿no?, el uso de metamisol o dipirona está prohibido, es decir, que se lo ha sacado de circulación hace muchos años y hoy en día no está aprobado su uso en la mayor parte de estos países del hemisferio norte. El uso y la venta de la dipirona o metamisol en otras latitudes del planeta está ampliamente distribuida y, como les digo, forma parte del formulario terapéutico nacional aquí en Bolivia, ¿ya? Es un medicamento básico y elemental de uso hospitalario, ¿no? Mucho uso hospitalario en Bolivia, ¿no? Y por lo tanto el efecto de la granulocitosis se cuestiona y dice, algunos estudios han demostrado de que no es así tan frecuente, pero sí, todos los estudios a los cuales yo he tenido acceso se refieren más que todo al efecto de producir granulocitosis en ciertas áreas geográficas donde hay poblaciones con ciertas características raciales, como son los países europeos, especialmente el norte europeo, y de Norteamérica, como son Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Entonces puede también producir anemia plástica, trombocitopenia, puede dar lugar a reacciones alérgicas cutáneas, ¿no? Y al igual que cualquier AINE puede dar efectos adversos a nivel de la mucosa gastroduodenal con dosis elevadas mayores a 2 gramos y por un periodo prolongado. Y esto puede causar úlceras o reactivación de úlceras o gastritis erosivas y hemorragias, ¿no?, que pueden llevar a esto, inclusive con perforación de la mucosa. Entre los efectos adversos dermatológicos, la necrólisis epidérmica tóxica, que si bien es rara, puede ocurrir, y tiene un efecto adverso que es bien importante, que es la coloración rojiza en la orina, que cede al ser suspendido el tratamiento. Y esto es una cosa de la cual hay que advertir al paciente que le indicamos
dipirona o metamisol, que advertirle que puede, decirle que su orina puede tornarse rojiza y que es un efecto que va a pasar una vez que se suspenda el uso de este fármaco. Ahora, las dosis, ¿no? Dolor de intensidad moderada o fiebre en adultos, 500 miligramos de 1 a 3 veces al día. Y cuando se utiliza la vía intramuscular, se puede utilizar vía intramuscular, y cuando se usa la vía endovenosa, la administración debe ser lenta, por eso la administración por lo menos en 3 minutos. ¿Bien? En niños es similar a la dosis del paracetamol, de 10 a 15 miligramos kilogramo por dosis. En adultos, la dosis en el dolor postoperatorio va de 500 a 2 gramos, ¿no? Y una dosis máxima de 6 gramos al día. ¿Ya? Hay que siempre tomar en cuenta y estar alerta de que una sola dosis puede llevar a una granulocitosis, ¿no es cierto? Y en niños, en dolor postoperatorio, se puede incrementar la dosis que normalmente es de 10 a 15 a 25 miligramos kilogramos dosis. Y aquí lo que yo les resalto, utilizar por periodos cortos, ¿ya? O muchas veces mejor utilizarlo por razón de necesidad, es decir, tengo un dolor de cabeza que responde muy bien, porque hemos dicho que la respuesta a los AINES y analgésicos es individual. ¿Ya? Yo, por ejemplo, para una cefalea me tomo un comprimido de 500 miligramos de metamisol y me quita. O cuando tengo fiebre, yo estoy hablando de mí personalmente, me tomo un comprimido de metamisol sódico y me la quita. Pero no puede ser puede ser que eso no sea eficaz en otra persona. ¿Ya? Es decir, que otra persona toma ibuprofeno y tiene una respuesta más adecuada que si tomaría el metamisol o la dipirona. Y utilizar por periodos cortos. El terapirol el metamisol es la dipirona sódica, ¿no es cierto? En cambio, el terapirol es la dipirona magnésica. ¿Ya? Entonces, diferente, dipirona magnésica. ¿Ya? También es analgésico, también es antipirético, también se utiliza en el dolor espasmolítico. Y aquí yo vengo y les cuestiono, les digo, ¿es un antiinflamatorio? ¿No es cierto? Entonces, al igual que la dipirona sódica, la dipirona magnésica también inhibe la ciclooxigenasa, que también lleva a impedir la síntesis de prostaglandinas, pero sí tiene un potente efecto analgésico, un potente efecto antipirético, antiinflamatorio y espasmolítico. Ahora, ¿por qué cuestioné yo este efecto antiinflamatorio? Porque al igual que la dipirona sódica, el terapirol o dipirona magnésica la vamos a utilizar más por su efecto analgésico y antipirético, ¿ya? Tiene un efecto central al estimular la vía descendente e inhibitoria a nivel de la médula espinal. Y una característica de la dipirona magnésica, que ustedes dirán, pero es similar a la dipirona sódica, es de que eleva el umbral de respuesta al dolor, actuando sobre la vía antihiperalgésica del óxido nítrico y la guanil ciclasa. ¿Se acuerdan ayer cuando les explicaba que una neurona en equilibrio es aquella que tiene la misma cantidad de AMPC y GMPC, ¿no es cierto? Entonces, el óxido nítrico aparentemente lo que hace es restaurar el equilibrio. Hemos dicho que la neurona con dolor es donde predomina el AMPC sobre el GMPC. Entonces, el óxido nítrico aparentemente lo que hace es restablecer el equilibrio entre el AMPC y el GMPC y, por lo tanto, quitando el dolor. Entonces, recuerden, característica del terapirol o dipirona magnésica es que eleva el umbral de respuesta al dolor. ¿De acuerdo? Eleva el umbral de respuesta al dolor y es por eso que es un analgésico y antipirético, más que todo, pero analgésico muy importante, y además que tiene un efecto espasmolítico, es decir, que al igual que el metamisol, el terapirol tiene también un efecto sobre víscera hueca, es decir, sobre el músculo liso, y por lo tanto tiene un efecto analgésico en los dolores de tipo espásticos de la fibra muscular lisa. Indicaciones del terapirol o dipirona magnésica: está indicado en fiebre en niños y en adultos, cefalea, dolor espasmódico, dolor en enfermedades reumáticas,
odontalgias, dolor posoperatorio, dolor de origen tumoral por su gran efecto y potencia analgésica y dolor de origen traumático. Dosis 10 a 15 miligramos kilo peso dosis en niños, al igual que en la dipirona sódica, la dosis en el adulto es de 500 a 1000 miligramos, ¿no? Generalmente cada 8 horas, y no excederse de la dosis terapéutica máxima de 6 gramos por día en el adulto. Efectos colaterales a dosis terapéuticas y por periodos cortos es bien tolerada y no provoca efectos colaterales ni secundarios importantes, ¿sí? Y la única contraindicación que tendríamos es antecedentes de hipersensibilidad al principio activo. Entonces el terapirol es muy buen analgésico, muy buen antipirético, se puede utilizar en muchos cuadros de dolor, de moderada a intensidad severa inclusive, con muy buena respuesta. El clonixinato de lisina. El clonixinato de lisina está indicado en el dolor agudo o crónico de etiología diversa. Tiene un muy buen efecto analgésico en procesos dolorosos de distinta intensidad y localización. Y una característica importante es que no solamente tiene efectos sobre el dolor somático, sino también sobre el dolor visceral. Entonces, otro fármaco que tiene efectos sobre el dolor en víscera hueca, ¿sí? Se distingue por su potencia, por su eficacia y rapidez de acción, su buena tolerancia y un adecuado margen de seguridad, ¿ya? Y se destaca del grupo de antiinflamatorios acídicos por su elevada potencia analgésica, ¿ya? El clonixinato de lisina, que lo tenemos en nuestro medio con el nombre comercial de Dolargial y también de Dolex y otros nombres, pero tal vez el Dolargial fue el que inició su uso aquí en Bolivia. Su empleo clínico está destinado al tratamiento del dolor somático y visceral y tiene, en relación a sus dosis, se administra por vía oral, 125 a 250 miligramos, es decir, 1 a 2 tabletas cada 6 a 8 horas. La forma de dosificación más habitual es de 125 miligramos cada 6 o cada 8 horas, ¿no es cierto? Pero se puede incrementar la dosis hasta 250 miligramos, doblando la dosis habitual de clonixinato de lisina, ¿ya? Buen fármaco, tal vez no tan utilizado y no tan manejado por los médicos, pero es muy buen analgésico. Las reacciones secundarias y adversas puede haber náuseas, vómitos, mareo, euforia, somnolencia, cistitis y disuria, es decir, ardor al orinar, ¿no? El dolor al orinar. Generalmente este dolor es leve y transitorio, desaparece con el uso del fármaco, y en algunos casos raros puede haber reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, estas reacciones secundarias no son muy frecuentes, ¿ya? Entonces es bastante bien tolerado y generalmente las reacciones adversas son leves y transitorias. Rara vez, ¿no? Porque está dentro también de los AINES, puede provocar ulceración y sangrado gastrointestinal, al igual que otros AINES. Inclusive hemos dicho que el diclofenaco puede producir agranulocitosis y anemia plástica, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis colestásica, pancreatitis y daño renal. Entonces son raras. Generalmente las reacciones adversas, si es que las hubiere, son leves y transitorias, ¿ya? No son importantes, bastante bien tolerado, ¿ya? Entonces, un buen fármaco. En este cuadro, ¿no? Yo más o menos he hecho un resumen de distintos fármacos, ¿no? Todos ellos, en relación a su mecanismo de acción, todos ellos inhiben a la COX. Entonces ahí tenemos a la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, el meloxicam, la nabumetona, la nimesulida. Fíjense de que aquí hay fármacos no selectivos, como la aspirina, ¿ya? Fármacos intermedios, como el ibuprofeno, fármacos que tienen también efecto mixto, como el ketoprofeno y el diclofenaco,
y fármacos con mayor selectividad para la COX-2, como son el meloxicam, la nabumetona y la nimesulida. Todos, pero sin embargo, efecto de inhibitorio de la ciclooxigenasa. La vía de administración para la aspirina, la vía más habitual es la vía oral, ¿ya? En algunos lugares se puede utilizar la vía tópica, es decir, en vez de ingerir el comprimido de aspirina, lo que se hace es que viene en una pomadita y, por decirles, 1 centímetro aplicado en la piel y con un masaje para que penetre, va a producir un efecto analgésico, por decirles. Pero el problema con la vía tópica es de difícil dosificación y difícil manejo. Entonces, en una época lo teníamos en nuestro medio, pero ya no se encuentra. Ya indicaciones, se utilizan generalmente dosis cada 4, cada 6 horas, ¿no? Y las dosis pueden ir desde una aspirineta que tiene 80 miligramos hasta las dosis antiinflamatorias que pueden llegar a 4 o más gramos por día. Ahora, una característica de la aspirina es de que sus dosis son variables para conseguir el efecto. De ahí que el efecto antiagregante plaquetario se alcanza con dosis de 80 a 300 miligramos. Y el efecto analgésico se alcanza generalmente con 500 miligramos cada 6 horas. Pero el efecto antiinflamatorio generalmente se alcanza con dosis diarias mayores a los 3.5 o 4 gramos. El ibuprofeno se administra generalmente por vía oral, que es la forma más habitual, pero también por vía rectal en forma de supositorios. Todos ellos utilizan dolor, fiebre e inflamación, todos, ¿no es cierto? Y la dosis del ibuprofeno, hemos dicho que en niños es de 10 a 20 miligramos por kilo peso, dosis, ¿no? Entonces la dosis diaria puede ir, dependiendo del peso, pero en general desde 200 miligramos hasta 2.4 gramos. Ahora, una característica del ibuprofeno es que su dosis analgésica, antipirética y antiinflamatoria es prácticamente la misma, ¿ya? Entonces no es necesario aumentar la dosis para conseguir el efecto antiinflamatorio. Y también recordar con el ibuprofeno de que las dosis elevadas en pacientes mayores a los 70 años, 65 años, pueden desencadenar efectos cardiovasculares severos, especialmente en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca o alguna patología cardíaca. De ahí que se dice que no se debe administrar, igual que cualquier AINE, pero ibuprofeno en pacientes que tienen estas características. El ketoprofeno se dice que el ketoprofeno, además de su efecto de inhibitorio sobre la ciclooxigenasa, también tiene un efecto inhibitorio sobre la vía de la lipooxigenasa, es decir, sobre los leucotrienos. Entonces es muy buen antiinflamatorio y muy buen analgésico y antipirético. Su vía de administración es vía oral, vía parenteral y también por vía tópica, ¿ya? Entonces hay pomadas de ketoprofeno, ¿no? Se puede administrar por inyección intramuscular endovenosa y también por vía oral, ¿ya? Lo mismo, dolor, fiebre, inflamación. Las dosis varían de 12.5 a 200 miligramos, ¿ya? La dosis habitual en el adulto es de 50 miligramos cada 8 horas o 100 miligramos cada 12 horas o una dosis única de 200 miligramos por día. El diclofenaco se administra, es muy versátil en cuanto a sus vías de administración. Se puede administrar por vía oral, por vía parenteral, por vía tópica, por vía rectal. Entonces es muy versátil. ¿Ya? Las dosis varían desde 12,5 hasta 150 miligramos. La dosis total diaria es de 150 miligramos como máximo en el adulto. En los niños hemos dicho de 1 a 3 miligramos kilo peso, ¿ya? De dosis diaria, ¿no es cierto?, dividida en 3 dosis generalmente. En el adulto se puede administrar 50 miligramos cada 8 horas, se puede administrar 75 miligramos cada 12 horas, o se puede administrar también 100 miligramos, una sola dosis de efecto retardado, pero la dosis máxima total al día es de 150 miligramos. El meloxicam hemos dicho que es más antiinflamatorio que analgésico, pero también tiene un muy buen efecto analgésico. Las dosis son sencillas, de 7.5 a 15 miligramos una vez por día, ¿ya?
Entonces, esa es la dosis. Hemos dicho que es selectivo para ciclooxigenasa 2, con menos efectos a nivel digestivo y renal. Muy buen fármaco. La nabumetona también mayor selectividad por la ciclooxigenasa 2. Se administra 1 a 2 gramos hasta 4 veces al día por vía oral. También con más efecto antiinflamatorio que analgésico. Y la nimesulida, que también es un fármaco bastante selectivo para la ciclooxigenasa 2, se administra a razón de 100 o 200 miligramos una sola vez al día. El ketorolaco, ¿ya? Se puede administrar por vía oral, por vía parenteral o por vía tópica. ¿Ya? La forma más habitual de administración, hemos dicho, la vía oral y la sublingual, pero también se puede administrar por vía parenteral. La dosis es de 10 a 20 miligramos por 3, o puede ser también en una dosis máxima diaria, hemos dicho, de 120 miligramos, no más allá. Lo habitual es manejar 30 miligramos en el adulto, de acuerdo a necesidad, ¿no? Es decir, para el tratamiento de un cuadro doloroso, por ejemplo, una cefalea. El metamizol o dipirona, hemos dicho que la dosis en el adulto es de 500 miligramos hasta cada 8 o cada 6 horas, ¿ya? No excederse de esta dosis diaria. El terapirol también 500 miligramos cada 8 o cada 6 horas. El clonixinato de lisina, hemos dicho 12.5, aquí está, perdón, 125 a 250 miligramos cada 8 o cada 6 horas también. El nafroxénimo se maneja a razón de 250, 500 o 750 miligramos por 2 veces al día. No es un fármaco muy utilizado habitualmente para el tratamiento del dolor y la fiebre, sino el nafroxénimo está más indicado en el tratamiento de la artritis reumatoide en forma crónica. Tiene muy buen efecto antiinflamatorio y analgésico en pacientes con artritis reumatoide, ¿ya? El problema es que, como los AINES, y particularmente algunos AINES, tienen la tendencia a producir más efectos adversos a nivel de la mucosa gastroduodenal. La indometacina, 50 a 70 miligramos por 3 veces al día, cada 8 horas. El gran problema con la indometacina es que también induce a la agranulocitosis y también a la aplasia medular. De ahí que hoy en día la indometacina tiene solamente 2 indicaciones. Ojo, una indicación es el conducto arterioso persistente, y la indometacina tiene muy buen efecto para el cierre del conducto arterioso, cuando este no se cierra espontáneamente. Y la otra indicación que yo le daría a la indometacina son aquellos cuadros de gota que no ceden al tratamiento con otros AINES, ¿ya? No, entonces la indometacina habitualmente, ¿ya? Y eso entiendan, habitualmente no se debe utilizar, a no ser que sea para promover el cierre del conducto arterioso en neonatos en los cuales no se ha producido el cierre espontáneo, y en pacientes gotosos en los cuales no responden al tratamiento con otros fármacos antigotosos. El piroxicam también más como antiinflamatorio, ¿ya? Dosis de 10 a 20 miligramos una vez al día. Tiene una característica que tienen todos los oxicames, incluyendo el meloxicam, que su vida media es prolongada, y de ahí que la administración es una vez cada 24 horas. De ahí que les digo que la dosis es de 10 a 20 miligramos una sola vez al día. A diferencia del meloxicam, que a pesar que son de la misma familia, ¿no es cierto?, el piroxicam tiene una alta incidencia de efectos adversos a nivel de la mucosa gastroduodenal, a diferencia del meloxicam, que tiene una mayor selectividad por la ciclooxigenasa 2 y con pocos efectos a nivel de la mucosa gastroduodenal. Bien, los selectivos, altamente selectivos, ¿no? El celecoxib y el etoricoxib, que son prácticamente los únicos que se utilizan hoy en día, son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, se administran por vía oral, ambos, ¿no? Ambos están indicados también en el dolor, la fiebre y la inflamación. El celecoxib se maneja a razón de 100 a 200 miligramos cada 12 horas, y el etoricoxib a 60 miligramos por 1 o 2 veces máxima al día, ¿ya? Entonces, estos dos, el celecoxib y el etoricoxib,
cicoxib, se utiliza más como antiinflamatorios, ¿sí? Más por efecto antiinflamatorio. Obviamente que también tienen un efecto analgésico, pero son más antiinflamatorios. Y por último, el paracetamol, que hemos dicho que no es un AINE, ¿no? Inhibidor por eso débil, que actúa más sobre la ciclooxigenasa 3, se administra por vía oral, indicaciones fundamentalmente dolor y fiebre, y la dosis que manejamos en el adulto es de 325 a 500 miligramos por 4 y en el niño de 10 a 15 miligramos dosis, ¿no es cierto? La dosis habitual en el adulto es un comprimido de 500 miligramos y punto. Y de acuerdo lo usamos más de acuerdo a necesidad. No se olviden que el paracetamol o acetaminofeno es componente fundamental de todos los antigripales, ¿no? Cuando hablamos de antigripales, decimos que tenemos un descongestionante nasal sistémico que puede ser la pseudoefedrina, la fenilefrina o la etilefrina, ¿no es cierto? Un antihistamínico que generalmente es la clorfeniramina o también la difeniramina, y un analgésico antipirético que generalmente en todos los antigripales está el paracetamol, ¿ya? Como analgésico antipirético en los cuadros de resfriado común o de gripe. Bien, aquí en esto voy a hacer incidencia, por favor tomen en cuenta esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los AINES analgésicos que se pueden utilizar en niños? Obviamente hemos hablado que de los más utilizados en pediatría es el paracetamol, ¿no es cierto? La dosis, ya hemos dicho, es de 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, cada 6 o cada 8 horas, no exceder de eso. Es uno de los más utilizados como analgésico antipirético, es el sustituto a la aspirina, hemos dicho. Hay que respetar las dosis, ya hemos insistido, ¿ya? Los 10 a 15 miligramos kilogramo dosis cada 6 o cada 8 horas en los niños. El diclofenaco sódico, la dosis en niños es de 0,1 a 3 miligramos kilogramo día, ¿ya? El ketorolaco por vía endovenosa 0,5 miligramos a 1 miligramo kilogramo día, ¿ya? Máximo de ketorolaco 15 miligramos al día cuando se administra por kilogramo dosis día. Y por vía oral 0,2 a 0,4 miligramos kilogramo día, máximo 40 miligramos al día en los niños. Estas son las dosis máximas en niños, ¿no? 15 miligramos máximo en niños, 40 miligramos máximo en niños. Y el ibuprofeno hemos dicho que es amplio, es de 10 a 20 miligramos kilogramo dosis. Ya de ahí que si tenemos un niño que pesa 10 kilos y multiplicamos por 10, su dosis sería 100 miligramos cada 8 horas, ¿no es cierto? Si el niño pesa 30 y utilizamos 20, su dosis va a ser de 600 miligramos kilogramo dosis, pero se ha visto de que la dosis máxima en los niños debe ser de 400 miligramos por dosis, ¿ya? Al día. No hay necesidad de llegar a los 600 miligramos, ¿ya? 400 miligramos cada 8 horas es una dosis adecuada en un niño, inclusive en el adulto. La formulación farmacéutica del ibuprofeno en Estados Unidos, por ejemplo, para uso en el adulto viene de 200 miligramos y de 400, ¿ya? Y es más raro encontrar de 600 miligramos. En nuestro medio, como les digo, el ibuprofeno para el adulto viene de 500 miligramos y para los niños viene generalmente en suspensión de 100 miligramos por cada 5 ml o de 200 miligramos por cada 5 ml. El ketoprofeno, 0,5 a 1 miligramo kilogramo dosis, no más de 5 días, ¿ya? No utilizar más de 5 días en niños. La aspirina de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis, eso es similar prácticamente a la dosis del ibuprofeno, la aspirina y el ibuprofeno similares. El ibuprofeno hemos dicho de 10 a 20, la aspirina es de 15 a 20. El metamizol de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, similar a la dosis, ya lo habíamos dicho antes, del paracetamol, igual que la del terapirol de 10 a 15 miligramos kilogramo día. Y el naproxeno, cuando se utiliza en artritis reumatoide, solamente 5 miligramos kilogramo por dosis, ¿ya? También, generalmente el naproxeno, el intervalo de administración es cada 12 horas, generalmente.
Y el meloxicam, que recién se está utilizando en niños, de 0,1 a 2 miligramos, kilogramo dosis, ¿ya? Hemos dicho que la dosis del meloxicam es una vez por día, ojo, una vez por día, ¿ya? No más de una vez, tanto en el adulto como en el niño. En el adulto hemos dicho 7,5 y 15 miligramos, dosis diaria. Y en el niño es de 0,1 a 2 miligramos kilogramo por dosis, ¿ya? Entonces, por favor, ya recuerden, ¿no?, de que yo les estoy dando dosis, tanto en el adulto como en el niño. Y yo puedo preguntar en el examen parcial, preguntar dosis de los fármacos, ¿ya? Porque estoy dándolo en la clase teórica. Nadie puede venir y decirme, no, el doctor Peralta no ha dado en la clase teórica. Les estoy dando en la clase teórica y aquí, por ejemplo, estoy haciendo incidencia. ¿Cuáles son los AINES que se pueden utilizar en niños? ¿No es cierto? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Bien, con esto terminaríamos esta parte, ¿no? Ya, aquí vemos esta imagen muy sugestiva, ¿no?, del ser humano actual, especialmente en la cultura occidental, ¿no? Es una persona que utiliza demasiados fármacos, ¿no?, muchos comprimidos. Fíjense que aquí se está metiendo un cohete y lo está tomando con toda avidez. Y aquí vemos el ser humano constituido por comprimidos, cápsulas, pastillas, de diferentes fármacos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase de ácido úrico, ¿ya?, y artritis gotosa, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta hasta aquí de todos los otros fármacos que hemos visto, me la pueden hacer, y si no, continuamos con el tema. Vamos a avanzar un poco de ácido úrico y artritis gotosa, de manera que podamos concluir el día de mañana. ¿No hay ninguno? Bien. Esta imagen es extremadamente sugestiva, ¿no es cierto? Generalmente la artritis gotosa se presenta en la articulación primera articulación metatarsofalángica, ¿no? Es decir, a nivel de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie. Es el lugar donde con mayor frecuencia se presenta la artritis gotosa. Y esta imagen es extremadamente didáctica y sugestiva. Aquí vemos un demonio, ¿no es cierto? Terrible el demonio, con uñas largas, bien prendido, y miren la boca con los dientes enormes, mordiendo la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie, ¿ya? Dicen las personas que tienen o sufren de artritis gotosa que es un dolor espantoso, intolerable, que ni el contacto de la sábana con el pie es tolerado por el paciente que tiene una artritis gotosa, ¿ya? Bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ácido úrico y artritis gotosa? A una alteración persistente del metabolismo de las purinas, caracterizada por niveles anormalmente altos de ácido úrico en suero y episodios de artritis, o sea, episodios agudos de artritis con depósitos de uratos en las articulaciones y riñones. Aquí está mal escrito. El trastorno puede ser familiar y si no se trata puede ocasionar insuficiencia renal. Y esto es algo que generalmente no toman en cuenta, ¿no? Porque el paciente gotoso es un paciente díscolo. ¿Ya? Díscolo quiere decir que no sigue las reglas, que no se ajusta a las normas. Y en el caso del paciente gotoso, es un paciente que le gusta la buena vida. Le gusta tomar cerveza, le gusta comer carne en parrilladas, le gusta comer embutidos, le gusta comer chorizos, le gusta comer interiores de animales, ¿no es cierto? Como riñones, panzas, etcétera, etcétera, rangarrancas, ¿no es cierto? Entonces es un paciente que le gusta la buena vida. Y este paciente, cuando tiene el cuadro de artritis gotosa, ¿no?, mucho está mal, 3, 4, 5, 6, 7 días o más, después pasa y reincide posteriormente. Un tiempo se cuida y después reincide. Y lo que no toma en cuenta es de que no solamente es la artritis gotosa lo que le puede afectar los niveles elevados de ácido úrico, sino que pueden afectar sus riñones y el paciente puede acabar con insuficiencia renal. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son las bases fisiopatológicas de la artritis gotosa? Si nosotros tomamos aquí en cuenta cómo se produce la síntesis del ácido úrico en este esquema, vemos que tanto el ácido desoxirribonucleico como el ácido ribonucleico
da lugar a la formación de purinas. Estas purinas van a dar lugar a la formación de hiposantina. Y esta hiposantina, por acción de una enzima, la oxidasa de la santina, va a dar lugar, o sea, la hiposantina a la santina. Y esta santina, por acción de la misma enzima, la oxidasa de la santina, va a dar lugar a la formación del ácido úrico. Y este ácido úrico va a dar lugar a la formación de cristales de ácido úrico, que son los que llevan entonces, fisiopatológicamente hablando, al cuadro de la gota. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí ya hemos puesto algunos fármacos. Entonces, el alopurinol, que es uno de los fármacos más antiguos y más utilizados, impide la transformación de hiposantina en santina y también impide la transformación de la santina en ácido úrico. De ahí que el alopurinol inhibe la síntesis de ácido úrico. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro muy, muy didáctico. ¿Ya? Entonces, bases fisiopatológicas es una enfermedad metabólica caracterizada por un aumento en la producción de ácido úrico o la falta de excreción. O aumenta la producción de ácido úrico para exceder los niveles normales, es decir, que el ácido úrico llega a niveles de 10, 8 o 9, o por encima de 7 hasta 6, consideramos el nivel normal, y pueden tener hiperuricemias altas, ¿no? O 7 u 8, ¿ya? Entonces, o aumenta la producción de ácido úrico o falta la excreción. Y en ambas condiciones, ya sea que aumenta la producción o falta la excreción, aumentan los niveles de ácido úrico por encima de los niveles normales. Pero hay que tomar en cuenta que también existe una predisposición hereditaria y generalmente aparece, como yo les dije antes, a partir del consumo excesivo de ciertos alimentos, como ya hemos dicho, carnes rojas, embutidos, chorizos, ¿no es cierto?, jamones, etcétera, etcétera, y encurtidos también, encurtidos, es decir, escabeches de pepinillos y de otras cosas, y de bebidas alcohólicas, pues más que todo de bebidas alcohólicas de tipo fermentado, no las destiladas, por eso les digo cerveza, chicha, ¿no es cierto?, no las destiladas, el vino, todas esas cosas pueden desencadenar un cuadro de artritis gotosa. Entonces recuerden esto, ¿no? DNA, RNA, da lugar a la síntesis de purinas, las purinas a la hiposantina por la oxidasa a la santina en santina, y la santina también por la misma oxidasa a la santina en ácido úrico, y el ácido úrico forma los cristales de ácido úrico. ¿Ya? Entonces aquí también vean ustedes la fórmula de estas sustancias, ¿no? Hiposantina, la santina y luego el ácido úrico. ¿Ya? Vean que tienen todas más o menos una estructura bastante similar. Bien, ¿cómo se inicia el proceso inflamatorio? ¿Ya? Entonces, se produce una infiltración de neutrófilos. Esto va a dar lugar a la fagocitosis de los cristales amorfos de ácido úrico. ¿Ya? Esto va a dar lugar a la generación de especies reactivas de oxígeno que dañan los tejidos. Se liberan mediadores de la inflamación y finalmente se liberan enzimas lisosómicas que aumentan la respuesta inflamatoria. Entonces, básicamente, la gota es un proceso inflamatorio intenso, ¿ya? O sea, una inflamación muy importante y por ende a una inflamación extremadamente dolorosa, ¿ya? Aumenta también el lactato, disminuye el pH y es una condición que favorece al depósito de más cristales de ácido úrico en las articulaciones. Y aquí vemos en este esquema, ¿no es cierto?, que los cristales de ácido úrico, que son estos, como un diamante, ¿no es cierto?, da lugar da lugar a las fagocitosis de los cristales de ácido úrico por un incremento en los neutrófilos, como estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, que lleva a lo que hemos visto en este otro lado, al incremento del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, también interviene la liberación de leucotrienos y otros mediadores de la inflamación, ¿no? Y también puede producirse, lo que habíamos dicho, la actividad de los lisosomas, con rotura del lisosoma seguida por muerte del fagocito y liberación de enzimas hidrolíticas, lo que da lugar al proceso inflamatorio agudo y al cuadro doloroso. Y aquí vemos entonces ciertos fármacos
que de por sí no son antiinflamatorios, como la colchicina, que en el caso de la gota sí tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico muy importante si es que es usado de entre los 3 a 5 primeros días del cuadro gotoso. Bien, ¿cómo evoluciona la artritis gotosa? ¿No? Entonces, la evolución evoluciona de la siguiente manera. Los depósitos articulares de cristales endógenos de urato amorfo monosódico ya va a dar lugar al cuadro gotoso, que es la vía final común de todos los trastornos caracterizados por hiperuricemia. Pero aquí tenemos que hacer un paréntesis y decir de que si bien en general la gota cursa con hiperuricemia, es decir, que los episodios de gota aguda, ¿ya? Las crisis gotosas generalmente se presentan en personas con hiperuricemia, hay en ciertos pacientes en los cuales los niveles de ácido úrico son normales, es decir, que son normouricémicos y presentan crisis gotosas agudas. ¿Ya? Esto es una excepción a la regla de que el paciente gotoso hiperuricémico es el que va a hacer un cuadro gotoso agudo. No se explica bien el por qué hay ciertas personas que, si bien son normouricémicos, presentan cuadros de gota. ¿Ya? Estos excesos de ácido úrico va a dar lugar a la aparición de tofos. Los tofos son como una pasta de dientes blanca dentro de las articulaciones, ¿ya? Y no solamente se caracteriza por la presencia de estos tofos dentro de las articulaciones, sino que el proceso inflamatorio mismo lleva a una destrucción de la articulación en el paciente gotoso, con el consiguiente proceso inflamatorio crónico que se reagudiza cuando el paciente ingiere ciertos alimentos y ciertas bebidas. Y al final va a haber el desarrollo de una nefropatía gotosa que va a conducir a una insuficiencia renal crónica. Entonces, fíjense de que en la patogenia de la inflamación aguda por cristales de urato monosódico hay un periodo que se denomina periodo de iniciación, ¿ya? Periodo de iniciación. Luego viene el periodo de establecimiento de la inflamación y luego el periodo de resolución del proceso inflamatorio, que en algunos casos puede ocurrir espontáneamente sin la utilización de medicación, ¿ya? O sea, algunos pacientes inician el cuadro gotoso, tienen la crisis gotosa, se establece el proceso inflamatorio y luego sin ninguna medicación se resuelve el cuadro, ¿ya? Pero esto es los menos. En la mayor parte de los casos se tienen que utilizar fármacos justamente para tratar este cuadro o este estadio. Bien, ¿cómo clasificamos a la gota? La gota la clasificamos en gota primaria, que generalmente es el 90% de los casos gotosos, ¿ya? En la mayor parte, y dejando solamente un 10% para la gota secundaria. Esta se caracteriza por presentar defectos enzimáticos desconocidos o se caracteriza por un exceso en la producción del ácido úrico o un déficit en la excreción, ¿ya? Y estos dos puntos son fundamentales, ¿ya? Porque farmacológicamente hablando, nosotros vamos a utilizar fármacos que disminuyan la producción de ácido úrico o vamos a utilizar fármacos que favorezcan la excreción del exceso de ácido úrico, ¿ya? Entonces el tratamiento farmacológico se basa, ¿no es cierto?, en fármacos, en primer lugar, que van a actuar sobre la inflamación. Esos son los fármacos antiinflamatorios, y luego fármacos que van a tratar de mantener o que van a buscar mantener los niveles de ácido úrico dentro de los niveles normales, u otros que van a favorecer la excreción del ácido úrico, ¿no? Y la gota secundaria, que es el 10%, generalmente se produce en pacientes que tienen leucemias, en los cuales se aumenta el recambio de ácidos nucleicos decurrente de la leucemia misma, o en pacientes con nefropatías crónicas que afectan la excreción del ácido úrico y producen una acumulación por déficit de excreción de ácido úrico, o en algunos pacientes que tienen errores congénitos en el metabolismo del ácido úrico, ¿ya? Bien, la evolución, ¿no? Hemos dicho que generalmente el cuadro gotoso o el paciente gotoso es aquel que tiene más de 7 miligramos por decilitro de ácido úrico en el hombre y más de 6 miligramos por decilitro en la mujer, ¿ya?
Entonces, el límite que nosotros tomamos, bueno, en general es mejor tomar como 6 miligramos, el límite máximo, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en algunos estudios dicen que son 7 miligramos por decilitro de ácido úrico en el hombre y el tope en la mujer sería de 6 miligramos por decilitro. Entonces, todo lo que esté por encima de 7 o todo lo que esté por encima de 6 ya sería una hiperuricemia. Bien, ¿cómo se presenta la artritis gotosa? Se puede presentar como una hiperuricemia asintomática. En este caso aparece en la pubertad en hombres y en la menopausia en las mujeres. ¿Ya? O sea, tienen niveles elevados de ácido úrico por encima de 7, por encima de 6 en la mujer y nunca hacen una gota. Son solamente hiperuricémicos. Nunca hacen una crisis gotosa. ¿Ya? Y la artritis gotosa aguda, ¿no es cierto? Generalmente afecta una articulación y la articulación más afectada, generalmente hemos dicho que es la primera articulación metatarso-falángica del pie, es decir, a nivel de la articulación metatarso-falángica del dedo gordo, ¿ya? Generalmente, pero después se torna en poliarticular a veces. Puede doler puede doler el tobillo, puede doler el codo, ¿no? Luego tenemos un periodo intercrítico asintomático, es decir, tenemos la crisis gotosa y entre crisis y crisis tenemos un periodo intercrítico asintomático, o sea, no hay nada, a no ser que el paciente haya alterado su dieta, haya ingerido bebidas fermentadas y hace otra crisis, ¿no? Sin embargo, aquí hay una característica, que los periodos intercríticos asintomáticos, si es que el paciente no utiliza medicación, si es que el paciente no hace una dieta, evitando los alimentos y las bebidas que hemos hablado, cada vez se van haciendo más cortos, ¿ya? Y ahí ya cambia de ser monoarticular a ser poliarticular, ¿ya? Y por último tenemos la gota tofácea crónica, que hemos dicho, aquella gota donde la articulación es destruida por el proceso inflamatorio crónico y por el depósito de estos tofos, esta pasta de dientes blanca de ácido úrico, que es invalidante, produce erosión y destrucción de la articulación, ¿no? Y puede llevar a una insuficiencia renal crónica en 20% de los pacientes, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta la gota tofácea crónica? Puede tener periodos, hemos dicho, de artritis aguda, puede presentarse como una artritis tofácea crónica con aumento de volumen y alteración de la funcionalidad articular, la presencia de estos depósitos de tofos gotosos dentro de las articulaciones, o puede evolucionar a una nefropatía gotosa, que hemos dicho que en el 20% de los pacientes. Y recordar de que inicialmente la artritis gotosa aguda es monoarticular, pero después se va tornando a poliarticular. Y recordar que la artritis gotosa crónica generalmente no solamente afecta una articulación, sino afecta varias articulaciones. Entonces aquí, fíjense, típicamente, ¿no? Aquí hay aumento de volumen, hay enrojecimiento. Si nosotros tocamos esto, está caliente y está extremadamente dolorosa. Y cuando ya es crónica, puede presentar estas erosiones, ¿no? Porque los tofos comienzan a erosionar y a veces, muchas veces, se ve la salida de estos tofos, de este material como esa pasta de dientes blanca por estas erosiones, ¿no? Y aquí tenemos un corte, ¿no? De ver, fíjense, esta es una articulación, justamente la primera articulación metatarso-falángica del dedo gordo, esta es la falange proximal, la falange distal, y esta es la cabeza del primer metatarsiano, y esta es la base de la falange proximal del dedo gordo. Fíjense estas sustancias blancas depositadas aquí adentro, erosionando, ¿no? La articulación como tal, y dando entonces una artritis gotosa crónica con destrucción articular, ¿ya? Bien, aquí vamos a quedar. Entonces, hemos visto toda la parte inicial de lo que es la gota, y mañana ya entramos a la parte farmacológica de la gota, del tratamiento, la farmacología de la gota. Bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Ha quedado claro el tema hasta aquí? No sé qué me dicen, muchachos.
chicos y chicas, o está todo claro. Quedó claro, doctor. ¿Sí? Bueno, me alegro, entonces me da pena que sean pocos alumnos, pero independiente que sean muchos o pocos, tenemos que hacer la clase. ¿Ya? Me alegra que ustedes, aunque sean pocos, asistan porque han escuchado las puntualizaciones que hemos hecho en la clase, ¿no es cierto? Y eso es importante para que ustedes recuerden qué es lo que consideramos nosotros importante en los temas teóricos que damos, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana a la misma hora y mañana concluimos con lo que nos faltaría, que es poco, que es farmacología de la gota. ¿Listo? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Buenas tardes, que tengan un buen resto de día y mañana estaremos presentes aquí. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Doctor. Te escucho.